Muy bien. Vamos a hablar primero, antes de entrar a automatización, de dónde va a venir o para qué vamos a utilizar la automatización. Bueno, la automatización tiene que ver directamente con la manufactura, ¿sí? En los últimos, tal vez, 20 años, 20, 25 años, eh, las tendencias en manufactura han cambiado notablemente, ¿sí? Entre las más importantes es que el país más grande en manufactura que alguna vez fue Estados Unidos, ahora está hablando de que países como China y México, la India, inclusive, son quienes dominan, o en donde el crecimiento de la manufactura cada vez es más grande, ¿no? Las partes, como dice ahí, que se hacían antes en Estados Unidos, bueno, ahora se hacen de dos maneras, ¿no? El offshore, que es en otro lado del mar, o nearshore en México y Centroamérica. De hecho, en México está sucediendo un fenómeno bastante interesante que es que así como México le maquila a Estados Unidos, hoy en día en ciertas áreas, sobre todo lo que viene siendo áreas como ropa, la ropa en general, ahora nuestro maquilador es Centroamérica. Muchas fábricas de ropa mexicanas se están mudando a Centroamérica porque pues, la mano de obra ya es mucho más barata. Si aquí, a pesar de que el salario mínimo es poco, bueno, pues creo que más o menos, para que se una idea, más o menos en Centroamérica las fábricas de ropa pagan el equivalente a 30 o 35 pesos diarios, ¿sí? eh, de sueldo. Sin embargo, como en Centroamérica, pues ahora sí que no hay nada, pues aceptan esos sueldos gustosos porque de comer a no comer, bueno, están felices, ¿no? También ha cambiado mucho la estructura en la cual las fábricas, las empresas funcionan. Y cuando se refiere a outsourcing, no lo piensen como ahorita está el relajo del outsourcing, sino como que ahora las empresas no fabrican todo. Ahora son integradoras y tienen proveedores. Para que nos demos una idea, pues antiguamente una automotriz pues, fabricaba todo. Y cuando me refiero a todo era desde los rines, los motores, todo hacía en automotriz. Luego fue soltando partes del negocio. ¿Por qué? Porque así era conveniente o así es conveniente. Y entonces se fueron creando lo que son los proveedores. Pero en un principio las automotrices fabricaban todo. Las de aviación fabricaban todo. Entonces eran grandes empresas que hacían todo. Inclusive hay empresas muy grandes, no tanto de este lado del mundo, sino en Asia. Y específicamente si lo podemos pensar en Japón. En Japón, Mitsubishi te hace todo, te hace desde un PLC, una televisión, un barco, un avión de guerra, un tanque de gas o una planta química, ¿no? Mitsubishi. Eh, y así como mismo, hay varias empresas, Toyota, aunque no lo vemos más en el asunto de los automóviles, pero también hace muchas otras cosas, ¿no? Entonces tenemos grandes compañías que hacen de todo, ¿no? Y una de las tendencias del lado occidental es, bueno, separar la empresa en ramas más pequeñas y tener lo que es el outsourcing o la maquila, ¿no? La maquila, que también se conoce como manufactura por contrato, y que, bueno, conocemos lo que es la maquila. La maquila es mandar a hacer algo que no es nuestro core o lo que nos importa en nuestro negocio. Si lo vemos desde el punto de vista práctico, pensemos ahorita en los geles, ¿no? Pues obviamente Walmart o Soriana o inclusive, si lo quieren, hasta Liverpool, pues ellos no fabrican, no tienen una fábrica de geles, tienen alguien que les hace el gel y nada más les etiqueta. Eso me refiero con manufactura por contrato. Por ejemplo, pensemos que ustedes están en una planta y en esta planta van a instalar una nueva máquina, ¿no? Pues ustedes no van a agarrar y comprar una grúa y tener gente especializada para hacer ese montaje. Contratan por fuera un outsourcing, alguien que se dedica a montar el equipo, etcétera, etcétera. A eso se refiere y es como lo debemos pensar. Otra de las tendencias importantes, y no nada más en Estados Unidos, en el mundo,
Recordemos que hay tres niveles de economía, las economías primarias, las secundarias y las terciarias se refieren a los servicios. Y la tendencia de los países más avanzados, los países poderosos, y hacia dónde debe tender la economía es hacia los servicios. Finalmente, con todos los cambios que se están dando, pongamos específicamente el caso de la manufactura aditiva. Existen grandes corrientes que piensan que en un futuro no muy lejano todos tendremos prácticamente nuestra impresora 3D, ¿sí? Para fabricar algunas cosas que nos interesan. Por ejemplo, algunos que somos afectos al modelismo, pues ahora muchas cosas, muchas refacciones, bueno, ya no es necesario, por ejemplo, la gente se dedica al modelismo, a las figuritas, a coleccionar cosas, bueno, ya se venden las figuras en 3D, te las imprimen y ya tienes tu figurita en 3D, ¿no? Y así como es para figuritas o para la empresa, para prototipos y demás, se piensa que en un futuro no muy lejano, muchas cosas las vas a poder imprimir en tu casa y lo que te van a vender es prácticamente el diseño. Sí, a lo mejor tú agarras y se te rompe el armazón de tus lentes, bueno, en lugar de ir a comprar unos lentes, te van a vender el archivo para que tú los imprimas, el armazón en tu casa, ya los tienes armado, pum, ya nada más te los colocas, ¿no? Prácticamente le pones las micas. Y así como sobre algunas otras cosas que sean fáciles de hacer, ¿no? O muy específicas a la medida. Inclusive se piensa ya en un futuro no muy lejano, que sea comercial la impresión en 3D, la manufactura aditiva, de partes metálicas. ¿Sí? Y si lo ven, ahorita sigue siendo muy caro. Sin embargo, uno de los impulsores de esto es Elon Musk, el de Tesla, cuya idea es mandar una misión espacial a Marte dentro de aproximadamente unos 10, 12 años. Y la importancia que le da esta impresión de 3D es, por ejemplo, si tienes tu vehículo espacial para hacer movimientos tipo un rover, bueno, tripulado, un carro tripulado en Marte, y se te rompe una cruceta o se te rompe un eje, pues no hay nada de que pidas una refacción, pues tendrás que tener una impresora 3D y fabricar ahí mismo la refacción y ya sale carísimo. Pues sí saldrá carísimo, pero no hay de otra, ni modo de cómo pides la refacción o cómo está así. Y si lo ven desde el punto de vista de la empresa, a lo mejor tú separas tu máquina, se daña y puedes imprimir, a lo mejor no con la misma calidad, no con la misma funcionalidad, pero piensen ustedes que a lo mejor la pieza tarda en llegar 3 o 4 días, son 3 o 4 días que tengo parada la producción, y a lo mejor, bueno, si yo tengo una pieza impresa en 3D, esa pieza 3D, pensemos en una caja, en un tren de engranes, tengo un engrane que se daña, un piñón, por ejemplo, un engrane, y a lo mejor ese engrane pues te va a durar un turno, pues sí, pero lo puedes volver a imprimir y a lo mejor entre que haces los cambios pides un turno diariamente, pero son 3 días y en lugar de perder 3 por 3, 9 turnos, pierdes 5 turnos. Bueno, sigues produciendo al menos 3 turnos, ¿no? O al revés, produces durante 5 o la mitad del tiempo. Finalmente, eso va a pasar, ¿sí? Los prototipos, antiguamente pensemos en los prototipos, yo todavía me tocó verlo hace unos 15 años en General Motors, que había un área donde había artesanos, así tal cual artistas, que habían estudiado diseño industrial, que por ejemplo para meter el prototipo al túnel de viento se modelaba el automóvil, ¿sí? Se modelaba el automóvil en arcilla, se cosía, se pintaba, etcétera, etcétera, lo hacían a escala y lo metían en un mini túnel de viento para ver cómo se comportaba. Y ese proceso podría llevar semanas. Hoy en día tienes una impresión 3D, que a lo mejor en un par de días ya tienes el prototipo y rápidamente puedes hacer modificaciones, ¿no? Y eso también tiene que ver con las expectativas de calidad, ¿sí? Hoy en día ustedes ya son de la generación de los impacientes, ¿sí? La mayoría de ustedes son de la generación de los impacientes, que quieren las cosas rápidas, ¿no? Y por ejemplo, los niños pequeños ahora son cada vez más impacientes, no se tiene esa paciencia. Se esperan las cosas rápidas, de alta calidad, etcétera, etcétera, ¿sí? Lo podemos ver, por ejemplo, en la red, ¿no? En Internet, ¿no?
la gente se desespera porque no carga el video, se desespera porque no sale el chat, ¿sí? Ese tipo de expectativas, ¿sí? Hace más exigente al público, y entonces tiene que cambiarse todo este tipo de sistemas, ¿sí? Junto con una mejora de la eficiencia, una eficiencia operativa, ¿sí? Eh, Sobre todo porque hoy en día los márgenes de ganancia para muchas empresas son cada vez más estrechos por la competencia global. Entonces, ¿cómo lograr esto? ¿Cómo hacer ser más efectivos? ¿Cómo tener mejor calidad o una calidad constante? ¿Cómo poder tener satisfecho al cliente? Bueno, existen diferentes aproximaciones o diferentes tendencias para ello. La primera, y es a la que vamos a hablar mucho, es la automatización, ¿sí? Automatizar equipos en lugar de mano de obra. Palabra importante que deben aprender. De inglés técnico, labor es mano de obra, ¿sí? Automation no tiene gran ciencia, ¿sí? El equipo automatizado. Y vamos a poner el caso de que automatización se puede dar en muchos niveles. Cuando la gente piensa en automatizar, piensa en robots, en bandas de transporte. No, hay cosas tan sencillas como hoy en día ir al centro comercial, hacer el mandado, y el boleto del estacionamiento te lo da una máquina y pagas en una máquina. Todavía hace 5 o 6 años había una persona que te entregaba el boleto y otra que te cobra, ya no, ya automáticamente, ¿sí? Ya se hace esa función. Estoy automatizando un proceso, estoy quitando gente, ¿sí? Ahorita no es tan común, pero ya hay robots aspiradoras, robots que cortan el pasto, podadoras, ¿no? Y es una tendencia que poco a poco va a ir siendo cada vez más grande, ¿sí? Inclusive se nota, de acuerdo a los últimos estudios, que por ejemplo en esta época de pandemia, ¿sí? De pandemia, se ha observado notablemente cómo, cómo los trabajos que más se han perdido son aquellos trabajos que requieren menor nivel académico. ¿Y a qué me refiero con menor nivel académico? Son trabajos de bajo nivel, ¿sí? De bajo nivel. ¿A qué me refiero? Bueno, yo trabajos como el barrer, el estar checando los almacenes. Por ejemplo, hoy en día ya no hay secretarias. Antiguamente había gran cantidad de secretarias en muchas empresas, hoy ya no hay secretarias. Cuando yo estudiaba, yo empecé de dibujante. Yo empecé de dibujante hace 30 años prácticamente, ¿sí? Mi primer trabajo fue de dibujante. Ya no existen los dibujantes. Ahora el ingeniero también dibuja, ¿no? Antes había un ingeniero y había un dibujante. ¿Qué hacíamos con los ingenieros? Pues te hacían ahí unos trazos medio, unos bosquejos a mano y tú ya hacías el dibujo, ya lo pasabas a un dibujo. Yo ya me tocó hacerlo, fui de los primeros que me tocó hacerlo en la computadora, por eso me contrataron. No era tan fácil que hubiera gente que supiera manejar AutoCAD, por ejemplo, en ese entonces. Estoy hablando de los años 90, al principio de 1990, ¿no? Entonces, ha ido estas tendencias a cambiar los procesos, ¿sí? Tenemos lo que es el manejo de materiales. También ahí estamos automatizando procesos. Antiguamente en el almacén había un capturista del almacén, llegaba e iba capturando lo que llegaba. Hoy ya no, ahora tenemos un código de barras, una pistola y código de barras, o tenemos lo que son las radiofrecuencias, ¿sí? Y en fin, tenemos una serie de dispositivos que ya hacen automática la captura del material, y también tenemos ahora almacenes inteligentes, almacenes que tienen los ASRs, Automated Storage and Retrieval Systems, que son almacenes automatizados, llevan el material, lo bajan, lo entregan, ¿sí? ¿Por qué? Porque se ahorra tiempo, ¿sí? Tenemos ahora sistemas de manufactura automatizados, sistemas flexibles, que es el objetivo último, lo más automatizado que puede haber, sistemas totalmente autónomos donde las máquinas hacen prácticamente todo y además no nada más hacen un solo tipo de producto. Esa es la diferencia entre un sistema de manufactura automatizado
y un sistema flexible, un sistema automatizado, ahorita lo vamos a ver, un sistema de automatización fijo. Pues hace un solo producto, pensemos en alimentos, en bebidas, ¿sí? En artículos de higiene personal, están altamente automatizados, pero hacen un solo tipo de producto. Cuando hablamos de sistemas flexibles, hablamos de fábricas que pueden hacer familias de productos. ¿A qué me refiero con familias de productos? Obviamente, por ejemplo, si tengo una fábrica de electrodomésticos, bueno, dentro de ciertas dimensiones, a lo mejor hará no uno, sino 6, 7, 10 modelos, a lo mejor de cafetera, totalmente automatizado, o a lo mejor te hace cafeteras y te hace una tostadora, algo por decir, son más o menos similares, tampoco te va a hacer cafeteras y refrigeradores, tampoco tiene esa capacidad, pero dentro de cierta categoría puede hacer productos similares, ¿sí? Con diferentes modelos. Todo esto va de la mano con los controles, los programas de control de calidad y va muy de la mano con lo que están hablando, con Lean Manufacturing. Lean Manufacturing que tiene que ver mucho con los sistemas Toyota y una cosa que es la eterna discusión entre unos y otros. ¿Se puede hacer Lean Manufacturing sin automatizar? Y yo estoy convencido de que no. Tú no puedes hacer más con menos, ¿sí? Si lo automatizas. Habrá quien dice que hay que ver el mapeo y quitar cosas. Sí, finalmente sí, pero para hablar de una Lean Manufacturing, de un sistema Toyota, de hecho, la base de los sistemas Toyota de manufactura en los cuales se basa el Manufacturing es la automatización, ¿sí? La automatización de los procesos, ¿sí? Finalmente tenemos que integrar, lo integra un Computer Integrated Manufacturing, que va a integrar tanto el diseño, la producción y la logística. Es teóricamente teóricamente, repito, tener un sistema de cómputo que te permite, entra el pedido entra a través de un orden por computadora, y entonces mi sistema va a permitir ver qué tengo en el almacén, qué no tengo, si tengo que hacer pedidos automáticamente, si tengo que generar las piezas, las secuencias, se va a generar todas las rutas. Calidad va a saber que va a tener que revisar automáticamente, etcétera, etcétera. Es muy ambicioso y así era ambicioso cuando a Ford se le ocurrió la línea. Entonces, se va a lograr, ¿no? Y lo que hablan muchos de ustedes, la producción Lean o la manufactura Lean, ¿sí? Ahora, importante para aquellos que están en Lean Manufacturing, etcétera, etcétera. Hay que distinguir qué es un sistema de manufactura y qué es un sistema de producción. Manufactura, tal cual, es la transformación de la materia prima en un producto de mayor valor. Un sistema de producción es el grupo de personas, equipo y procedimientos organizados para lograr las operaciones de manufactura, ¿sí? La manufactura en sí es la transformación. El sistema de producción engloba todo esto e incluye a las personas, el equipo y los procesos. Entonces, cuando tú hablas de manufactura esbelta o Lean Manufacturing, hablas de una parte del sistema de producción y eso es algo que tiene que definirse. ¿A dónde van? ¿A todo el sistema o van solamente al proceso de fabricación? ¿Ok? Y dentro de los sistemas de producción, porque estamos hablando que vamos a automatizar, vamos a hablar que hay dos partes que podemos automatizar. La primera son las instalaciones. Facility en inglés no es facilidad, es instalación, que quede muy claro, ¿sí? Y entonces una instalación, bueno, tiene que ver con el layout o la distribución de la planta. Y la otra parte que podemos automatizar y debemos automatizar son los sistemas de soporte de manufactura, que son los procedimientos que vamos a tener para resolver los problemas técnicos y logísticos, ¿sí? Que va a ser desde mover el material hasta cumplir con los estándares de calidad. Y todo eso se puede automatizar, ¿sí? Aquí está un sistema de producción y que tiene que ver con los sistemas de soporte, ¿sí? Lo que veamos, las instalaciones incluyen el taller, las máquinas de producción, las herramientas,
el equipo de manejo de material, los equipos de inspección, los sistemas de cómputo, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Qué es un layout de planta? Pues cómo está distribuida nuestra planta, ¿sí? Y los sistemas de manufactura van a depender de cómo los tengamos distribuidos. Si tenemos una línea de producción o tenemos estaciones, ¿sí?, unitarias con su trabajador, ¿sí? Existen tres sistemas de manufactura y en esta clase nos vamos a enfocar en el último. Pero nuestros tres sistemas de manufactura, de acuerdo a este autor que es Gruber, al que yo le soy, del que me baso mucho, el primer sistema de manufactura son los sistemas manuales, los sistemas más primitivos y más viejos y que son usados por más años, que es en el cual tenemos un trabajador, ¿sí?, que hace su labor mediante herramientas manuales. Un carpintero que está lijando manualmente, pues es un sistema manual. Ya cuando lo hace con una lijadora eléctrica, ya tiene una máquina y se convierte en un sistema hombre-máquina. Si yo estoy cortando con un serrucho o estoy cortando con una cegueta el tubo, tengo un sistema manual. Si estoy cortando una cegueta, o digo, con un tubo, con una sierra, estoy haciendo un sistema hombre-máquina, ¿sí? Y finalmente el que nos interesa son los sistemas automatizados, en el cual la unidad inicial se procesa a través de una máquina automatizada y las personas o los trabajadores lo único que tienen que estar es vigilando el proceso, ¿sí? Ahora, dentro de los sistemas automatizados, podemos hablar que hablamos de sistemas totalmente automatizados o semiautomatizados, ¿sí? ¿A qué me refiero como semiautomatizados? Es, por ejemplo, un torno de control numérico. Un torno de control numérico hay que montar el material y una vez que está la pieza, retirar el material. En muchos casos hay tornos totalmente automatizados porque tienen un robot que lo hace, ¿no? Pero si estamos hablando de que una persona coloca el material y retira el material de la pieza terminada, es un sistema semiautomatizado. Yo puedo tener una inyectora de plástico, por ejemplo, pensemos que estamos haciendo un tinaco, una pieza muy grande, pues el trabajador debe colocar la materia prima, echar a andar la máquina y la máquina ya el proceso y luego retira uno el rotoplasma. Es un sistema semiautomatizado. Estos son los sistemas de soporte de manufactura, no me voy a meter a ellos, nada más para que los conozcan. Las funciones de negocio, el diseño del producto, la planeación de la manufactura, el control de la manufactura, y todo eso, bueno, tiene que ver con los sistemas. ¿Qué me interesa? La automatización en los sistemas de producción. Y cuando hablamos de automatización en los sistemas de producción, hablamos tanto de automatizar los sistemas en la planta, ¿sí?, en la fábrica, en el taller, y meter computadoras a los sistemas de soporte. Todavía en México hay muchas empresas que siguen haciendo las cosas de manera manual. En muchas empresas, por ejemplo, sus bases de datos son hechas en Excel, ¿sí? E inclusive en muchas microempresas, ¿sí? Casi las hacen todavía a mano, ¿no? Entonces, para ser competitivo hay que cambiar este tipo y migrarlo hacia las computadoras, ¿sí? Cuando estas dos se sobreponen una sobre otra, hablamos de un SIM, donde un sistema central maneja tanto la parte de la manufactura en la planta como la manufactura en los sistemas de soporte, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos de sistemas de manufactura automatizados, tenemos máquinas, herramientas, lo que les decía, los CNCs, ¿sí?, los controles numéricos, las líneas transfer, que dirán que es una línea transfer. Una línea transfer es una línea de proceso que es diferente a una línea de ensamble. Y distingamos proceso de manufactura, ¿sí?, con proceso de ensamble. Proceso de manufactura, maquinados, por ejemplo, soldadura, ¿no es cierto? Soldaduras de ensamble. Maquinados, fundiciones, ¿sí?, inyección de plástico, etcétera, etcétera. Poner pintura, una línea de transfer es una línea de pintura. Una línea de ensamble, por ejemplo, el ensamble de un teléfono celular en el cual tienes la línea de ensamble y además
tendrá soldadura. Recuerden que de las uniones por ensamble tenemos soldadura, tenemos tornillería, tenemos remaches, ensamblar a presión. A eso se refieren líneas de ensamble automatizados. Robots específicos que hacen algún proceso de operación o de ensamble, les decía, los robots, por ejemplo, de soldadura, de robots de ensamble, pero también hay robots, por ejemplo, para carga y descarga de materiales, ¿sí? Sistemas de manejo de materiales y de almacenamiento, lo que les decía los ASRS, ahorita pongo un video, los sistemas de inspección automáticos. Hoy en día ya hay cámaras, por ejemplo, de alta velocidad que permiten la lectura, por ejemplo, en cuestión de segundos, de gran cantidad de información. Hace algunos años, bastantes años, tenía un amigo que trabajaba en Festo, no sé si ya le perdí ahorita el rastro, un alumno que trabajaba en Festo, y me comentaba de las cámaras de alta de velocidad, más o menos por ahí del 2012, 2013. Estas cámaras de alta velocidad lo que hacían es cuando llegaban los lotes de medicina, leían la fecha de caducidad y más o menos te podían leer 50 cajas por minuto, un poquito más de un segundo en la lectura de la caja. Y el sistema iban cayendo las cajas a una banda transportadora, veían la fecha de caducidad y un cilindro iba botando las que estaban caducadas o que estaban por caducar por ciertos parámetros que tenían para aceptar el embarque. Entonces todo eso se puede hacer en los sistemas de control de calidad. Y como les decía, existen tres tipos de automatización básica. La automatización fija. La automatización fija la podemos encontrar tal vez en los sistemas de manufactura en México que están automatizados. Yo calculo que cerca del 70% de las plantas que están automatizadas usan automatización fija. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver sus características. Tenemos la automatización programable y la automatización flexible. La automatización fija, ¿y por qué hablamos que esa es la más común y la que más nos vamos a enfrentar? La secuencia de proceso de ensamble está fijo y su configuración. Y para eso la vamos a utilizar para grandes volúmenes de producción. Se utiliza una gran cantidad de inversión inicial porque el equipo es especializado y el ritmo de producción con el que vamos a trabajar es muy alto, es inflexible y no puedes acomodar variedad de productos. Ya que voy, ¿dónde vamos a poner un ejemplo más claro? Embotelladoras. Una embotelladora, pensemos en refrescos con gaseosas, ¿sí? Refrescos con gas. Pues, la línea para llenar botellas, ¿sí? Pues eso es la línea para llenado de botellas de refresco, que a lo mejor me van a decir, pues, ¿qué cambia? Pues no cambia nada, ¿no? Si tú tienes una línea de producción para llenar Coca-Cola, digamos la marca Coca-Colas, de 600 mililitros, ¿qué va a cambiar en el proceso en los próximos 10 años? Nada. A lo mejor va a decir, va a cambiar la etiqueta. Pues sí, la forma de la etiqueta, a lo mejor cambia un poquito la forma de la botella, pero el proceso es el mismo. Y a lo mejor en 20 años será igual. Si hablamos de una fábrica de papel higiénico, ¿sí? El colocar, el empaquetar los papeles higiénicos en los rollos en 4 o en 6 o en lo que sea, pues vas a tener una línea que te va a empaquetar los de 4 y otra que te va a empaquetar los de 2, etcétera, etcétera. ¿Sí? Hacen siempre lo mismo. No hay cambio, ¿sí? No puedo tener variedad de producto o diferentes productos. Si hablamos de una línea de chocorroles, siempre hacen chocorroles, no puedes mezclar chocorroles y donas glaseadas, ¿no? No, siempre va a ser lo mismo. Entonces son inflexibles en este sentido, ¿sí? Cuando hablamos de automatización programable, aquí el sistema está diseñado o tiene la capacidad para que mediante una secuencia de operaciones podemos tener diferentes configuraciones de producto. También son de alta inversión, pero son equipos de uso general, entre comillas digo general, porque obviamente si tú tienes un torno de control numérico para trabajar piezas, va a trabajar solo piezas torneadas, sí gran variedad de piezas torneadas, pero solo van a ser piezas torneadas.
y además va a depender del tamaño que tengas de tu choc para ver y la longitud que tengas para trabajarla, para hacer solo ese tipo de automatización. Una impresora 3D trabaja con programación, es una automatización programable. Estamos fabricando una pieza, ¿sí? Dentro de ciertos parámetros, ¿sí? Se puede, se trabaja, pero se trabaja con niveles o niveles de producción mucho más bajos que la automatización fija. Puede cambiar con variaciones y cambios en la configuración del producto, ¿sí? En la forma que tiene. Se recomienda o está hecha para hacerse en lotes. ¿Por qué en lotes? Pensemos en una impresora 3D. La impresora 3D haces tus piezas y llega un momento en que hay que parar el proceso porque hay que cambiar el rollo de plástico para poner uno nuevo, hay que limpiar las boquillas, la cama, etcétera, etcétera, para hacer el siguiente lote. Si lo vemos desde el punto de vista de una máquina de control numérico, un centro de maquinado, pues llega un momento en que se para la producción. ¿Por qué? Porque hay que cambiar el material o hay que cambiar herramientas, ajustar, etcétera, etcétera. Si hablamos a lo mejor de inyección de plástico, se hace el lote, está completamente automático. ¿Y qué pasa? Después de determinadas piezas hay que limpiar el molde, ajustar la máquina, checar presiones y volver a trabajar. Entonces se trabaja en lotes. Y como dice ahí, se necesita un setup o un tiempo de arranque entre cada uno de los lotes. Batch es lote, señores y señoritas. ¿Sí? Y por último tenemos la automatización flexible. Es una extensión de la automación programable. Y teóricamente puede cambiar o hacer mezclas de productos sin pérdidas de tiempo. Sobre todo se tiene pensado mucho para ensambles, para piezas, para procesos de ensamble, en el cual tenemos obviamente también un sistema de muy especializado, pero puede mezclar productos, es para ritmos de producción medio, ¿sí? Y dice que habla de variedad soft o cambios suaves. ¿A qué se refiere con eso? Pensemos ustedes que tengo una línea de ensamble de teléfonos celulares y estos celulares van a llevar carcasas y pantallas de diferentes dimensiones, a lo mejor de diferentes colores, ¿no? Entonces, pues eso se refiere con automatización soft. Yo no necesito parar la línea, por ejemplo, para que el robot ensamble carcasas azules o carcasas rojas, o ponga pantallas opacas o pantallas, etc. Son similares y trabajan igual, ¿sí? A lo mejor si lo vemos desde el punto de vista, a lo mejor hasta de ciertos componentes electrónicos, ¿sí? A lo mejor tú tienes diferentes modelos y unos van a llevar dentro del celular, a lo mejor, pero unos llevan una memoria interna de 64 y otros llevan una de 128. Es colocar ya sea una u otra memoria, es una variedad soft, pero es posible hacerlo sin necesidad de parar la línea. Lo va a hacer el robot, lo va a pensar automáticamente. Podemos pensar también en electrodomésticos. A lo mejor yo tengo mi línea de cafeteras y estas cafeteras llevan diferente carcasa, toda la estructura interna es la misma y se va a cambiar. Si lo pensáramos desde el punto de vista en teoría de los automóviles, bueno, teóricamente la automación flexible te va a permitir que de repente estás armando un automóvil de cierto modelo, ¿sí? Y dice, no, este lleva asientos de lujo y automáticamente mete los asientos de lujo sin necesidad de hacer par. Tienes a la mano y entran los asientos de lujo, etc. A eso se refiere con variedad de producto de tipo suave o soft. Y esta tabla nos ejemplifica claramente cómo vamos a tener diferentes niveles o el tipo de automatización en función de la cantidad del producto. Si yo tengo automatización fija, estoy hablando de millones de piezas anuales, ¿sí? Millones de piezas anuales que yo voy a fabricar, ¿sí? Cuando hablamos de automación programable, hablamos de cientos de piezas, ¿sí? Por ejemplo, un molde para inyección de plástico, pues no hace cientos o miles, hace unos cuantos en el año, ¿no? Entonces, una automación programable. Y la automación flexible está en un punto intermedio entre ambas, ¿sí? ¿Con qué nos vamos a soportar? Aquí falta algo, ¿sí?
Cuando hablamos de sistemas de soporte de la computadora en automatización, nos vamos a soportar básicamente los sistemas CAD-CAM, ¿sí? CAD-CAM y algunas derivaciones más como son el CAED, Computer Aided Engineering, que es para análisis, por ejemplo, de esfuerzos, de fluidos, etcétera, etcétera, que hay falta también colocarlo. Por ejemplo, si yo voy a diseñar un molde, no me basta con diseñarlo, no me basta con hacer la simulación para la manufactura, puedo simular, por ejemplo, cómo sería la inyección de plástico, para ver si la inyección es uniforme, si tengo áreas donde se enfría de manera irregular mi pieza y puede presentar problemas. Por eso es importante incluir lo que son los sistemas CAE. Y falta dentro del CAD dividirlo en CAD con una D que es Computer Aided Design y con doble D, Drawing and Drafting, que es básicamente la creación de los planos. Importante y que tiene que quedar muy claro es que se ha enfocado, se ha desvirtuado la parte del dibujo en las instituciones, como darle la importancia a aprender a manejar el software y no a leer los planos. Lo importante como ingenieros, sí debes saber manejar el dibujo, el programa, pero es más importante que sepas interpretar un plano, que es un corte, que son símbolos de tolerancia, etcétera, etcétera. Entonces, esa parte se ha perdido mucho y hay que retomarla cuando estamos hablando de esta parte del diseño, ¿no? Y todo para poder automatizar. Y dentro de estas, bien, viene incluido el SIM, ¿sí? ¿Por qué vamos a automatizar? Primero, incrementar la productividad de la mano de obra, ¿sí? Muchas veces no necesitamos quitar a las personas, sino hacerles más fácil el trabajo. Alguna vez fui a Japón y para que se den una idea, en 2007 la edad promedio en las plantas de Nissan era de 55 años. Entonces, estás hablando de obreros que tienen 60, 62, ¿sí? Pues ya no rindes igual, ¿no? Que cuando tienes 25 o 30 años, ¿no? Entonces, habrá que automatizar procesos. No se refiere a lo mejor a poner totalmente todo robotizado, sino simplemente a lo mejor que en lugar de que tú levantes la caja con el material que a lo mejor pesa 25 kilos, pues haya un elemento de automatización que la coloque a la altura tal en la cual tú ya nada más la jalas. Lo que está muy de moda en Europa son los AGVs, los vehículos guiados, que llevan el material entre estaciones en lugar de una persona que lleve el material, ¿sí? Esa es una de las razones, incrementar la productividad. Otra para reducir los costos de mano de obra. En México todavía no se da tanto. Sin embargo, lo que les comentaba, si lo ves en un estacionamiento, que ya una maquinita te está dando el boleto, quiere decir que sí es conveniente o sí es una ganancia no tener personas dando boletos y cobrando. Sale más barato tener máquinas, ¿no? Entonces, trasladado a la planta, bueno, sucedería lo mismo. Para mitigar la parte de mano de obra que falta. No en todos lados hay mano de obra. Por ejemplo, en países como Europa, como en Japón, tienes el problema de la edad de la gente. Y en México tenemos una parte importante de falta de mano de obra, pero de mano de obra calificada. Por un lado, no en cualquier lado vas a encontrar alguien que te pueda, por ejemplo, alguien que sepa soldar bien, alguien que sepa pintar bien, etc. Se necesitan ciertos requerimientos mínimos y además que quiera trabajar, porque, por ejemplo, poniendo el caso más sencillo, pues el que me viene a traer el agua o agarro una rachita que durante 4 o 5 semanas traía chalán diferente cada semana. Pues no duraban, ¿por qué? Pues porque no querían trabajar, se les hacía pesado el trabajo y no querían trabajar. Entonces también hay veces que la gente no quiere trabajar o no hay gente calificada. Y el ejemplo más claro lo podemos ver lo que sucedió en Querétaro cuando se empezaron a ir las empresas para allá.
Estamos hablando de los 90, de principios de los 2000, muchas empresas se fueron para Querétaro. ¿Qué pasó? Pues empezaron a llevarse su gente. ¿Por qué? Porque imaginen ustedes que, por ejemplo, no había ingenieros suficientes. Pero no más no había ingenieros suficientes. Simplemente no había, por ejemplo, operadores suficientes para las máquinas. No había técnicos. No había gente que estuviera capacitada. Tuvieron que llevar mucha gente para allá porque no había la gente capacitada. Imaginen ustedes que van a abrir una automotriz en Oaxaca. Dimensionan el problema que sería abrir una automotriz en Oaxaca, donde sacan ingenieros, donde sacan operadores, por ejemplo, de CNC, donde sacan operadores de robots, alguien que los programe, ¿sí? Donde sacan inspectores de calidad, ¿no? Entonces tiene que ver también con este tipo de cosas, automatizar. Para reducir o remover rutinas manuales y repetitivas, clerical se refiere a repetitivas, que la gente pierde la atención y puede equivocarse, ¿sí? Mejorar la seguridad del trabajador. Inicialmente los robots, estoy hablando de los años 50, el primer robot que se utilizó en planta fue en una empresa de fundición para vaciar los crisoles. Ahí se metieron los primeros robots. Posteriormente, en los años 70, los sindicatos de General Motors, de Ford, que eran los fuertes en Estados Unidos, de Chrysler, cerraban la planta porque exigían que se pusieran robots en las áreas de pintura. La pintura automotriz es altamente nociva, es cancerígena, y el porcentaje de gente con efisema pulmonar debido a la pintura automotriz era muy alta. Entonces empezaron a meter robots en el área de pintura, soldadura, etc. Entonces, también se mete por asuntos de seguridad. Tenemos para mejorar la calidad del proceso. A lo mejor mi proceso no es que vaya a tener más calidad, pero la calidad es homogénea. Ustedes son muy chicos, pero pues por ejemplo, cuando yo era niño, los refrescos, ¿sí? Los jugos, todo, tenía alturas variables, ¿sí? La botella te podía venir con más o menos bebida, porque se llenaban manualmente. Entonces, pues era a lo mejor, se le pasaba un poquito más o un poquito, entonces había diferencia. Hoy no, hoy todas las bebidas tienen la misma cantidad de líquido, ¿no? Entonces estamos hablando que no es que sea mejor la calidad, simplemente es una calidad constante, ¿sí? Para reducir los tiempos de entrega de manufactura, el lead time, ¿no? Como no hay cambios, por ejemplo, en una empresa totalmente automática, no hay cambios de turno, pues no hay esas pérdidas de tiempo, se reducen los tiempos, ¿sí? Para hacer cosas que no se pueden hacer manualmente, ciertos procesos de maquinado, ciertas soldaduras, ¿sí? O cosas que tampoco les ha tocado, pero antiguamente las computadoras, los procesadores se ponían a mano. Entonces, había veces que presentaban falla las computadoras, porque el que ponía, por ejemplo, el procesador, lo ponía, no lo apretaba lo suficiente, no entraban bien las patitas, hacían falso y no jalaba la máquina, o lo apretaban mucho y dañaban el circuito. Eso ya no sucede, ya lo hace una máquina, que siempre lo va a hacer con el mismo cuidado, y entonces son cosas que no se pueden hacer manualmente porque van a depender de la gente. Y una bien importante para evitar el costo de no automatizar. Mucha gente se pregunta, ¿qué vamos a hacer cuando la gente no tenga que hacer? Pues eso se preguntaron con la primera revolución industrial. ¿Qué vamos a hacer con toda esa gente que ya no va a trabajar, por ejemplo, con los automóviles? ¿Qué le pasó a los que erraban caballos, a los que hacían fuetes, a los que hacían sillas? Tuvieron que aprender nuevas habilidades para integrarse al mundo, ¿sí? Por eso es importante que tengamos la capacidad de aprender nuevas habilidades constantemente. ¿Existe gente o personas dentro de los sistemas de producción automatizados? Claro que sí, ¿sí? Existen, ¿sí? Y se justifican, primero, no nada más porque hay manos de obra muy barata y no se justifica, hay procesos que no se justifican, ¿sí? Que son producto a lo mejor de muy bajo valor, no tiene caso, o es algo que no tiene sentido automatizar, ¿no? Lo que queremos automatizar es muy complejo de automatizar. Un ejemplo muy claro lo podemos ver
en los inspectores de calidad cuando lo que hacen es inspección por atributos, ¿sí? Pensemos a lo mejor en colores, por ejemplo, de tela, colores de tela, ¿sí? Con la luz apropiada, y si está de buenas, cualquiera de sus compañeros varones, vamos a hacer una pregunta muy sencilla al aire. Vamos a preguntarle a quién será. A Aarón, ¿cuántos tonos de azul distingues tú o conoces? Mm, Pues varios. ¿Cuántos? Nos, Menciónalos. azul, cielo, oscuro, marino, tal vez podría ser un turquesa, ¿no? Bueno, a lo mejor distingues como unos, ¿te gusta? Unos 6, 7 tonos de azul. ¿Te gusta? Sí, más o menos. Pregúntale a cualquiera de tus compañeras cuántos tonos de azul hay. No, pues es. Tienen Niñas, más ¿cuántos tonos uso. de azul hay? Cualquier niña de ustedes que me quiera decir cuántos tonos de azul. Por ejemplo, para un vestido pueden distinguir. A ver, Adriana, ¿cuántos crees que azules que haya? Pues sí, hay muchísimos tonos de azul. Al menos unos 10, yo creo. ¿Ya ven? Entonces, imagínense, si un hombre no puede distinguir más que 5 o 6 tonos de azul, ¿tú crees que un robot va a distinguir los 10, 12? Imposible, ¿no? Hay cosas que no podemos hacer todavía, ¿sí? Como distinguir colores, ¿no? E inclusive a mí me sorprende cuando me dicen que hay varios tonos de negro, ¿no? Yo cuando veo, pues yo nada más distingo negro mate y negro brilloso, ¿no? Y resulta que hay muchos negros, ¿no? Entonces, a eso vamos, ¿no? Son cosas que no puede hacer un robot todavía, ¿sí? Porque requiere también, ¿sí? Es muy difícil. O también podemos tener casos en los cuales el ciclo del producto es muy corto, no te conviene automatizar, solo va a salir durante un cierto tiempo, ¿no? Va a estar de moda durante un X tiempo, o va a ser para algo, ¿no? No vas a ponerlo así. El producto no vas a automatizar para algo que a lo mejor va a salir, va a estar de moda 2 o 3 meses, o a lo mejor un año. Cuando tú hablas de automatizar, estás pensando en 10, 15 años para que se valga la pena. Cuando requieres productos a la medida, que requieren flexibilidad humana, ¿sí? Otra vez pongo el ejemplo claro. Si ustedes le preguntan a un hombre, ¿sí? Si le preocupa mucho, ¿sí? Que haya 2 o 3 modelos de pantalones, les vamos a decir que no. Pero a una mujer que le diga que que hay, nada más todas van a ir con el mismo vestido a la misma fiesta, se matan, ¿no? Entonces, son cosas que requieren flexibilidad humana y que requieren criterios, ¿sí? Entonces, son cosas que no podemos automatizar, ¿sí? También tenemos la parte de la demanda variable. Cuando yo automatizo un proceso es porque voy a fabricar siempre lo mismo, ¿sí? Caso simple, pensemos en cervecería Modelo. ¿Ustedes creen que les preocupa si hace calor o hace frío? Ellos siempre fabrican igual porque siempre saben que van a vender lo mismo. No importa si hace frío, si hace calor, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, pensemos en una fábrica de helados, una paletería, pues obviamente va a depender de la época del año y va a tener meses donde vende más y meses donde no vende. Entonces tiene una demanda variable. Sí, se lo puedo almacenar, pero almacenar el producto implica costos. ¿Sí? Y es una parte importante por las cuales tenemos que estar conscientes que no podemos automatizar todo. Y vamos a poner un ejemplo de la vida diaria. Si ustedes van a una zapatería, ¿sí? ¿Cuántos pares de zapatos calculan que hay en una zapatería? ¿Cuánto les gusta? Una zapatería medianona. Piensen que van a Liverpool a probarse unos zapatos. Bueno, las chicas que van a Liverpool a probarse unos zapatos. ¿Cuántos pares de zapatos creen que hay en un Liverpool cualquiera? ¿Alguien?
No, bien. ¿Ya cuánto cuesta cada par de zapatos? ¿Qué te gusta? ¿1,000 pesos? Ve la cantidad de dinero que tienes parado en inventario. Si estás hablando de 1,000 pares de Ya zapatos. me voy. Hasta mañana. Que se suelte. ¿Quién ya se va? ¿Sí? Entonces, a eso se refiere, que hoy en día no podemos tener o fabricar si no tenemos garantizada la venta. No queremos tener inventarios, ¿sí? ¿Por qué? Porque son costos muy altos. También lo podemos automatizar cuando hay riesgo de falla, ¿sí? Sobre todo en las primeras etapas de automatización, que estás sacando un producto nuevo, no te conviene automatizar. ¿Por qué? Estás en una etapa de aprendizaje. ¿Cómo va a ser? ¿Sí? O cómo vamos a fabricar, ¿no? Ahora, ¿dónde más tenemos gente que tenemos gente en la planta o en los sistemas de manufactura antes de automatizar? Diseño de los productos, ¿sí? Eso es un trabajo en conjunto entre los ingenieros, los diseñadores, la parte de mercadotecnia, etcétera, etcétera, para sacar un producto, ¿sí? A pesar de que se han intentado hacer algoritmos para sacar productos, pues no, las máquinas no la hacen, ¿sí? Todavía no llegan a eso y no creo que lleguen. ¿Por qué? Porque es cosa muchas veces de sensibilidad. Es como, por ejemplo, la música, aunque se ha creado música o se ha tratado de replicar música mediante programas, la gente no la acepta, ¿no? Es cosa de sensibilidad y de gustos, ¿no? Entonces es muy difícil, ¿sí?, que una máquina pueda desplazar a la parte del diseño. Los ingenieros de manufactura que hacen el diseño del proceso de producción, de los herramientales, todo lo que es la planeación, los métodos, la inspección, las rutas, el mantenimiento de equipos, todo lo que es la programación y operación de los sistemas de cómputo, todo lo que es la proyección, el proyecto de ingeniería, toda la administración de la planta, todo eso implica que se necesitan personas, ¿sí? Finalmente, tenemos que entender que hay principios para automatizar. El primero es el principio USA, que no es de Estados Unidos, es understand, que es entender el proceso, entradas, salidas, cadenas de valor, hacer técnicas de mapeo y modelos matemáticos de cómo va el proceso. La S es de simplificar el proceso. Una vez que ves entradas, salidas, ¿qué le agregue, qué no le agrega valor? ¿Sí? Entonces reduzcamos pasos innecesarios y movimientos innecesarios, ¿sí? También implica reconfigurar cómo está nuestra distribución de planta. 3, automatizar el proceso. Y una vez que entendemos qué vamos a hacer, lo vamos a simplificar, ya podemos automatizar el proceso mediante estos pasos. Primero, especialización de operaciones, ¿sí? La máquina o esa etapa de la automación va a ser una operación en específico y si se pueden combinar 2 o más movimientos, mejor. Si yo puedo hacer movimientos simultáneos, también voy a estar automatizando y haciendo las cosas más rápidas. Integrar operaciones, incrementar la flexibilidad del proceso. Esta parte es muy importante. Mejorar el manejo de material y del almacenamiento. ¿Qué es esto? Si yo voy a automatizar, yo tengo que tener el material en el momento justo, en el lugar justo. No puedo dejar de tener material porque paro la línea. Hacer inspección en línea. Optimización del proceso. Tener control de las operaciones de la planta y al final el CIM, el Computer Integrated Manufacturing. ¿Qué vamos a hacer? Y voy a poner un dibujo para que quede más claro. Estas son las 3 etapas en las cuales voy a sacar o echar a andar mi planta. Primero, lo que tengo en la parte superior, que es la primera fase, tengo unidades de trabajo, tengo mis operadores y el material lo voy a mover de manera manual. En la fase 2
lo que automatizo son las máquinas y el operador va pasando manualmente de máquina a máquina, ¿sí?, el producto. Finalmente, en la última etapa, ya no hay personas. Las personas que hay simplemente están haciendo inspección, están viendo qué sucede y de manera automatizada el producto sale, ¿sí? El producto sale. Entonces, esas serían las 3 etapas de la automatización.